Ok. Vamos con el lema de la diaconisa, como hemos hecho hasta hoy. Yo hago la pregunta y todos hacen la respuesta. Momento oportuno para emprender los micrófonos y escuchar al menos sus voces. Dice, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es servir. ¿A quién quiero servir? Al Señor en sus desdichados y en sus pobres. ¿Y cuál es mi recompensa? Servir no por recompensa o alabanza, sino por el privilegio de poder servir. ¿Y si perezco sirviendo? Perecería porque perecerá y no va a dejar de perecer. ¿Y si envejezco sirviendo? Pues mi corazón será restaurado por la palma y el Señor voy hacia mi camino en paz, dándole al Señor todas mis preocupaciones. Amén. El tema que nos convoca hoy es la liturgia de la vida. Nuestra respuesta a Dios. Vemos que el término liturgia nosotros lo entendimos como el servicio de Dios hacia nosotros. Cada domingo venimos al servicio sin nada que ofrecer, sin nada que entregar. Vamos a ver más adelante, la figura del mendigo es probablemente la que más nos representa. Sin embargo, en ese servicio recibimos de Dios y de sus dones, y es como si nuestra vida fuera llenándose de algo que estamos llamados también a compartir. Y por lo tanto, nuestra vida, a partir del servicio de Dios, la obra de Dios genera en nuestros corazones una respuesta. Y hoy hablaremos un poco de esto y hablaremos primero de lo que es la alabanza como vocación de la bautizada. ¿Qué entendemos por alabanza? ¿Qué entienden ustedes por la palabra alabanza? Puede contestar una, por lo menos, sin necesidad que yo diga nombres. Es como agradecer, reconocer, ensalzar, glorificar a nuestro Señor. Ya, vamos a una forma también de agradecer. Exacto, agradecer, ensalzar, glorificar. ¿Qué otro término más se nos viene a nuestra cabeza cuando hablamos de alabanza? Adorar a Dios con cánticos. Adorar a Dios con cánticos, bien. Vamos a ir viendo de todo esto, por eso yo quiero que ustedes digan alabanza, adoración, cánticos, ensalzar. Si se han dado cuenta, la mayoría de los elementos que ustedes mencionan en esta alabanza tienen que ver con una respuesta o un servicio, podríamos llamar, del hombre hacia Dios. Pero vamos a ver que tiene mucho más que esto, la alabanza. Y vamos a ver que no se habla solamente de como un caminito de nuestro hacia Dios. ¿Ya? Y vamos a ir viendo y estudiando, primero que nada, nosotros estudiamos dos cosas que son importantísimas de tener presentes siempre. Que hay dos clases de servicio. Uno que está centrado en el hombre. Este servicio que está centrado en el hombre es aquel que se basa en nuestras buenas obras y en lo que nosotros tendríamos que hacer o dejar de hacer para agradar a Dios en nuestro culto, donde seríamos el personaje principal, es nuestra acción, nuestra alabanza, nuestra gloria,
lo que nosotros hacemos para Dios, porque Dios necesita nuestra alabanza. Esa es una clase, ¿cierto?, de servicio, de culto. Pero tenemos otro, que es el centrado en Cristo. Y cuando hablamos de que es centrado en Cristo, recordemos que es que viene de Dios hacia nosotros. Y todo lo que sucede ya es en respuesta a Dios, es lo que Él hace a través también de nosotros. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el siguiente texto. Y si yo le voy a pedir a alguna dama voluntaria que lo lea por mí. Sí, pastor. Ok. Hermanita, te escucho. Hermanita cuyo esposo es José. No me acuerdo el nombre de usted. Martina. Martina, ok, dale. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ustedes qué son? ¿Qué somos? ¿Se acuerdan de la identidad que Dios nos da en nuestro bautismo? Somos una nación santa, somos sus hijos, somos su pueblo. Y hay un propósito. En el propósito vemos que se anuncian los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Como bautizados, nuestra vocación es servirle. Dios en su palabra, debemos acá y se nos enseña cómo nuestro servicio y cómo nuestra alabanza no vienen de nosotros, sino que vienen de Él. Y a través de nosotros van hacia nuestro prójimo. Ya cuando hablamos de alabanza como nuestra vocación, miramos al que está también a nuestro lado. Delante, cuando yo les preguntaba de alabanza, normalmente nuestras referencias siempre tienen que ver con lo que nosotros hacemos por Dios. Ya cantarle, orarle, ensalzarle, y todo tiene que ver con eso. Sin embargo, la alabanza como parte de nuestra vida y de nuestra vocación nos lleva a mirar al que está a nuestro lado. Ya con su encarnación dice que Jesús nos une a Él y a los ángeles en un servicio de alabanza al Padre. Y por lo tanto vemos que la vida de la cristiana, del cristiano y del bautizado es una respuesta de alabanza a Dios. Y acá me quiero quedar con esta frase que había en el manual, que tiene mucho que ver con esa frase que dice, bueno, Dios no necesita nuestras obras, nuestro prójimo sí. Y en cierto modo no es que Dios necesite nuestra alabanza. Ya, Él en cierto modo no es que requiera o necesite algo de nosotros. Pero la respuesta de alabanza que Él produce en nuestras vidas nos lleva a mirar nuestro propio beneficio, el de nuestros hermanos, de la iglesia, y el del mundo completo. Y aquí es interesantísimo. Veamos este esquema que aparece en el manual. Lamentablemente, yo me imagino que en sus celulares se debe ver una letra muy chiquitita. Los que están en la computadora no es mucho más grande lo que se ve. Sin embargo, si nosotros miramos el manual en la página 86, vamos a tener ahí claramente cómo, primero que todo, en la liturgia del culto recibimos la palabra de Dios, sus dones de perdón, vida y salvación. Y es por eso que ustedes van a ver muy bien allí, ya en esta parte, nosotros recibimos de Dios perdón, vida y salvación, ¿cierto? Dios obrando. Tenemos aquí bautismo, palabra, santa cena. Ya en la liturgia entonces recibimos todo esto de Dios.
Número 2, la fe obrada en nosotros por estos elementos que vimos acá abajo, palabra, bautismo y santa cena, produce un fruto de alabanza, que es la respuesta de lo que Dios ha hecho. Esa alabanza de la iglesia se une con el coro celestial y vuelve hacia la congregación. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace unas semanas atrás de lo que era este movimiento de la palabra de Dios, o sea, esta palabra de Dios, esta presencia de Cristo que viene a nosotros, vuelve, sube a los cielos, vuelve hacia la congregación, ya está, que se mueve, ¿para qué? Resultando en proclamación, acción de gracias y misericordia en la congregación y en el mundo. Ya, no podemos mirar el servicio, la liturgia, con un fin únicamente en sí mismo. Ya no termina allí, sino que nos impulsa a mirar, a proclamar, a agradecer y a actuar misericordiosamente con la congregación y con el mundo completo. Ya, yo recuerdo cuando leía hace mucho tiempo el libro Lucha, Trabaja y Reza de Lutero, cuando él decía cómo participamos con alguien en la Santa Cena a propósito de la misericordia. Dice, y participamos con él en la Santa Cena y no somos capaces de... O sea, la Santa Cena nos une para que seamos capaces de sobrellevar las cargas de los unos por los otros. O sea, si mi hermano que está comulgando conmigo tiene hambre, esa necesidad también es mía, necesidad. Por lo tanto, en esta obra de Dios de perdón, vida y salvación, la alabanza del cristiano se traduce en proclamación, y ahí va a estar lo que ustedes venían comentando hace un ratito. Nuestros himnos, los salmos, son proclamación, acción de gracias, pero también se traduce y se convierte en misericordia hacia la congregación y hacia el mundo completo. Y vamos a conversar un poquitito de estos tres tipos de alabanza, de la proclamación, va de la acción de gracias y de la misericordia. Dios produce en nosotros tres tipos de alabanza. Decíamos proclamación, acción de gracias y misericordia. Vamos a comenzar primero con el primero de estos tres, con la proclamación. Y aquí le voy a pedir a alguna dama que me lea el siguiente versículo. Por aquí. Lo leo yo. Susana. Ok, pastor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Perfecto. Proclamación. ¿Qué es proclamar? Proclamar es hablar o cantar acerca de Dios, acerca de sus hechos en Cristo Jesús. Ya cuando nosotros primero vemos los salmos proclaman el nombre de Dios, anuncian su presencia. El Señor es mi pastor, proclamo, hablo de él. Cantad al Señor, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Estamos hablando de las obras de Dios y eso lo proclamamos, lo anunciamos, cuentan su bondad, cuentan las cosas que Él ha hecho, invitan a los oyentes a unirse con su pueblo. La congregación proclama entre ellos, dice, el amor y la bondad de Dios. Tenemos entonces en los salmos una hermosa alabanza que proclama, que habla
del nombre de Dios. En cierto modo podríamos decir que los salmos, en este sentido de proclamación, van dirigidos para que el otro escuche. Van dirigidos a nuestros hermanos. Tenemos, por otro lado, cantos e himnos. Yo me estaba acordando justo hoy de una hermana que me había preguntado, bueno, ¿qué función o dónde entran los himnos que nosotros cantamos al inicio del culto, al medio, antes de la lectura de la palabra, que cantábamos al final? Porque en la estructura de la liturgia nosotros habíamos incluido solamente el himno del día. Y claro, hay himnos, por ejemplo, de apertura, donde normalmente puede ser el momento donde entra el ministro, por ejemplo, donde se hace la procesión de entrada. Ya muchas veces el himno acompaña los movimientos, pero claro, eso no era propio desde la antigüedad. Probablemente en los primeros cristianos su himnología era principalmente el salterio, los salmos. Yo hoy día leía y decía que más o menos en el siglo IX es que se empezaron a ver los himnos en las oraciones diarias, en lo que serían maitines, vísperas y una serie de oraciones que habían durante el día. Fue en esas oraciones donde se empezaron a incorporar los himnos, así como nosotros los conocemos hoy. Pero al comienzo, dice, cuando se incorporaron por ahí por el siglo IX, fueron altamente resistidos por la iglesia romana en ese momento. ¿Por qué? Porque decían, estos himnos no son palabra de Dios, a diferencia de los salmos. ¿Ya? Y es por eso que se resistieron, y al principio no eran aceptados himnos que no fueran con letra bíblica. Y cuando me refiero a letra bíblica, no basados en la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios cantada únicamente. Fue posterior, fue por ahí, por el siglo XII, en que estos fueron incorporados, y nosotros les vemos un rico valor. Y en la Reforma se prolifera mucho este himno, porque justamente los himnos que son fundamentados en la palabra de Dios nos ayudan a proclamar, a anunciar, a cantar los hechos de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? La palabra de Dios en nosotros, dice, produce frutos, y los cantos, los himnos que entonamos dan testimonio del maravilloso Dios que tenemos, del privilegio de ser sus hijos, del consuelo del perdón, de la salvación, de la esperanza. Por eso es que yo le decía hace un tiempo atrás que no es tan inocente lo que cantamos. Ya muchas veces elegimos un canto simplemente porque la música nos parece buena, porque lo podemos acompañar bien, porque es fácil de tocar, porque es fácil de cantar. Pero a veces en ese himno o estamos diciendo algo que no tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, muchas veces, o a veces incluso no estamos diciendo nada. Ya es importantísimo lo que cantamos. Con ello proclamamos el nombre de Dios y los hechos de Dios en Cristo. Por ejemplo, para el nuevo himnario, uno de los criterios que había en la elección de himnos era que pudiésemos ver a Cristo en ese himno. ¿Ya? O pudiéramos ver su obra en ese himno. Si eso no estaba, no era el lugar donde poner ese himno. No era el himnario el lugar donde ponerlo. ¿Ya? Porque queríamos que a través de eso se enseñara una doctrina luterana y donde se resaltara a Cristo como el centro. Y por otro, dice cánticos espirituales, y más si vemos en la Biblia cómo estamos llamados
a orar y a hablar con la palabra de Dios. Ya nos unimos en oración, oramos su palabra en diferentes partes de la liturgia. Hablamos su palabra unos con otros, nos animamos y nos exhortamos en fe verdadera. Con eso, nuestra alabanza toma forma de proclamación, ya donde hay algo que sale de nuestra boca, ya sea hablando, ya sea cantando, pero no otra cosa que los hechos de Dios en Cristo Jesús. Su bondad, su misericordia, su perdón, su fidelidad, su obra. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos con la proclamación, una de las formas o tipos de alabanza. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntas, vamos con la segunda. Acción de gracias. Y ahora sí voy a pedir a otra persona que me pueda leer 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Yo, pastor. Dele, Carla. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos más, se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Vemos que hay innumerables textos que nos hablan de la acción de gracias, de la necesidad que tenemos de dar gracias. Es súper fácil para una persona creer que todo lo que tiene se debe única o exclusivamente a su propio esfuerzo. Ya que yo tengo esto porque yo he trabajado, porque yo he luchado, porque yo he esto, porque yo he madrugado, porque me ha acostado tarde, porque no he descansado y bueno, por eso tengo lo que tengo. O simplemente hay muchos que piensan que las cosas se consiguen como una especie de recompensa ya por lo que hemos hecho. Yo hice esto y entonces merezco que me pase esto. Yo hice esto otro, yo voy todos los domingos a la iglesia, o sea, yo merezco que Dios se fije en mí. Y a veces pensamos que nuestra vida tiene que ver como una especie de oferta y demanda, o sea, lo que yo tengo, lo que merezco, lo que he podido pagar con mis propias obras, ya como si nuestra vida fuera una especie de negocio con Dios. La acción de gracias tiene que ver con ese reconocimiento de que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos, nos ha sido absolutamente dado por Dios como un regalo. La acción de gracias viene a partir de la fe que tenemos en Cristo. Ya Dios nos dio en Cristo todo lo que nuestra vida necesita al salvarnos, al cargar sobre él el pecado, la desesperación, la vergüenza, el dolor que era nuestro. Cristo lo toma para él. Y Cristo carga sobre él. Y es aquí donde volvemos a la hermosa palabra que veíamos hace unas semanas atrás de este bendito intercambio, o este intercambio feliz. Cuando nosotros logramos comprender la magnitud de la obra de Cristo por cada uno de nosotros, donde yo me doy cuenta que Él me da todo lo que yo no merezco. Yo no merezco perdón, no merezco vida, no merezco salvación. Y Él por gracia me da eso. Pero por otro lado, en su misericordia, Él no me da lo que yo sí merezco. No me da la muerte eterna, no me da la condenación, no me da, ¿cierto?, el castigo eterno. Y cuando yo entiendo
la magnitud de esa obra, nuestro corazón no hace otra cosa que agradecer a Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Y por lo tanto podemos entender cómo la vida cristiana y la vida de cada una de ustedes no solamente proclama con sus labios, no solamente habla de la obra de Cristo, sino que vive en reconocimiento y agradecimiento de lo que Él hace por nosotros. Y podemos entender esto, ¿quiénes somos? ¿Ya? Ahí estamos cada uno de nosotros. Así llegamos, así estamos, somos mendigos. Decíamos al comienzo, yo no tengo nada que ofrecer. Estoy ahí solo para recibir. No tengo nada que dar a cambio. Ya no tengo ni siquiera las 2 blancas que tenía la viuda. No tengo nada que ofrecer a Dios. Y Él viene hacia nosotros. Recordamos de Lutero que cuenta la historia, ya que se encuentra un trozo de papel cuando él muere que decía, bueno, somos mendigos, esta es la verdad. Y como mendigos, como decíamos, no tenemos que ofrecer. Como mendigos no tenemos nada que dar. Solo esperamos recibir la atención de Dios. ¿Quién somos pasivos que recibimos y necesitamos de Cristo para vivir? Es como si cada domingo así estuviésemos. ¿Ya? Así estamos en la iglesia. ¿Ya? Nada que ofrecer, nada para dar, con un saco grande pero vacío. ¿Ya? Así es como llegamos cada domingo a la celebración. ¿Ya? Y cuando allí estamos, ¿qué sucede? Comienza el servicio y en la invocación, el nombre del Dios Trino, el mismo nombre que es puesto sobre nosotros en el bautismo, es proclamado sobre nosotros una vez más. Y ese nombre es gracia, es misericordia y es perdón que nosotros como mendigos, que tenemos nada más que una bolsa, Dios viene y pone en esa bolsa. O sea, de entradita. ¿Ya? O sea, estamos ahí recién y ya Dios dice, tú eres mi hijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es, tú eres mi hijo. Yo te rescaté, yo te redimí. En las aguas del bautismo te hice hijo mío. Y eso trae a nosotros misericordia, perdón, que ya es puesto en nuestra bolsa desde el inicio del servicio. Y allí nos vamos y decimos, confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mi bolsa está absolutamente vacía. Ya, y ahí viene Cristo a través de un pastor llamado y ordenado que viene y nos perdona. No nos desea el perdón. Ya recordemos, es muy distinto. No es que el pastor ese día te desea que Dios te perdone. No, el pastor en lugar y por mandato de Cristo te está perdonando en ese momento. Y si te está perdonando es porque te está diciendo, bueno, ahí está tu bolsa, mira, ahí está. Perdón para tu bolsa. Escuchamos de la gracia y de la misericordia de Dios en las lecturas bíblicas. En el sermón está lleno del evangelio del perdón. ¿Y qué pasa con esa bolsa? Se sigue llenando, se sigue llenando. Dios da gracia y misericordia en esas lecturas, dice. Cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Cena. Ya cuando Él nos alimenta, ¿se acuerdan que hablábamos
la clase pasada, cielo y tierra se unen en la Eucaristía. Ya Cristo mismo viene a nosotros, alimentándonos en, con y bajo el pan y el vino. Hoy una señora de la iglesia que es americana, de origen bautista, y está hace un tiempo ya participando con nosotros, me mandaba un hermoso himno acerca de la Santa Cena. Mire, pastor, lo que encontré. Y era una hermosa música, preciosa, ya realmente casi angelical, y tomaba todas las palabras de la Santa Cena en esa música, saltándose solamente 2 frases. Esto es mi cuerpo, no, 3 frases. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y para el perdón de los pecados. Hablaba de que Jesús tomó el pan, se lo dio a sus discípulos, hablaba de que hagan esto en memoria de mí. Pero claro, veían la Santa Cena solo como una obra del hombre, en el cual el hombre recordaba simplemente lo que Jesús había hecho. Para nosotros es algo tan precioso la Santa Cena. Es algo tan radicalmente opuesto y diferente, porque creemos que Cristo con su cuerpo y su sangre está alimentándonos, y por lo tanto esa bolsa que llega vacía no es nada más y nada menos que llenada con el cuerpo y la sangre de tu Señor y Salvador Jesucristo, trayéndote perdón, vida y salvación eterna. Lo cual no solamente comes, escuchas de la boca de tu pastor cuando te dice, toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. Y el servicio está lleno de bendiciones. Está lleno de bendiciones. Y como decíamos, la bendición de Dios no es un deseo. Cuando el pastor te dice, el Señor te bendiga y te guarde, lo que te está diciendo es que el Señor te bendiga y te guarde, y que Él te bendice y te guarda. No es que ojalá que algún día puedas ser bendecido por el Señor. No es eso lo que el pastor te está diciendo. Ya, el pastor está diciendo algo real. Recordemos, performativo. La palabra de Dios es performativa, es decir, hace lo que dice. Por lo tanto, cuando entendemos que somos eso, y cuando entendemos que tenemos todo esto de Dios sin nosotros merecerlo, vemos cómo nuestra bolsa se llena de perdón, paz, amor y misericordia. Y no tenemos otra cosa más que dar gracias. Y ese dar gracias nos impulsa también a actuar con misericordia. Scarlett, te toca. Segunda de Corintios 4:15. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos más se multiplique, los que den gracias para la gloria de Dios. Ay, perdón. Me confundí, porque copié y pegué el mismo texto del otro. Perdón, ahí iba Mateo 9:13, que decía, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Perdón, mi error. Lo voy a corregir terminando la clase para que quede bien en el Power. Como decíamos, la acción de gracias nos lleva a actuar la obra de Dios nos lleva a actuar con misericordia. La fuente de la misericordia no es otra que el amor de Dios por nosotros. La fuente de misericordia no es otra que el mismo Cristo actuando en favor de nosotros y dándose por completo por nosotros. Y por lo tanto, Él es quien nos sirve para que nosotros sirvamos a nuestro prójimo. Las obras de misericordia
muestran el amor y la misericordia de Dios. ¿Quién está perdido? Es afirmado, dice el manual, en la necesidad de Cristo y es consolado por su gran amor. Habíamos visto entonces que en el servicio divino nuestro saco era llenado. ¿Se acuerdan? Desde el principio hasta el final. Todo Dios sirviéndonos, 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 sirviendo. Y en la semana, nuestra esposa pega contra nosotros y nosotros contra ella. Y vamos a la bolsa y compartimos el perdón que de Dios hemos recibido. Nuestros hijos pecan contra nosotros y nosotros pecamos contra ellos. Vamos a la bolsa y compartimos con ellos el perdón que de Dios hemos recibido. Nuestros compañeros de trabajo nos decepcionan. Vamos a la bolsa y compartimos, ¿cierto?, de la paz, consuelo y amor que de Dios hemos recibido. Nuestro vecino nos molesta y vamos a la bolsa. Y el Señor, ¿cierto?, nos da frutos de paz, esperanza, paciencia y compartimos el perdón de Cristo. Nos encontramos con una persona en necesidad y no podemos pasar de largo. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y nosotros estamos llamados por este mismo Dios a ser misericordioso con el que está a nuestro lado. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahora? Todo está bien. Ok, Elsie, cualquier cosa, por favor, interrúmpanme. Ya, como decíamos, la clase hoy no va a ser quizás tan larga, pero vamos a tener tiempo para que ustedes puedan preguntar si hay algo que no esté quedando lo suficientemente claro. Lex orandi, lex credendi. O lex credendi, perdón, lex orandi. ¿Qué significaba esto? La ley de la creencia es la ley del culto. Como crees, como oras. Pero ahora le agregamos una palabrita más. Porque así como crees, es como oras. Y como oras, es como vives. ¿Ya? Hermosa frase. Hermosa frase. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente a veces algunos piensan o ven el servicio divino como algo que queda allí en el domingo. Ya, y está la rutina de levantarnos en la mañana y es como que si yo cumpliera la cuota de la semana. Ya, hago mi cuota de la semana y estoy viendo el servicio al final como una obra del hombre. Cuando entendemos y vemos el servicio como la obra de Dios, es cuando realmente podemos ver a este Dios alimentando nuestra vida y transformando nuestra vida y enseñándonos a vivir en la liturgia. Vamos a ver en 2-3 minutos más. Pero acordémonos, Dios, liturgia, es Dios sirviéndonos. ¿Para qué? Para que en diaconía nosotros sirvamos al que está a nuestro lado.
cómo creemos, entonces va a definir cómo oramos. Y esa nuestra liturgia es la que nos va a enseñar. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos que en cierto modo la liturgia tiene un fin también didáctico? Nos enseña, nos moldea, ya nos va. Lo que yo oro cada domingo, ya, obviamente va a ir moldeando y enseñándome a cómo yo vivo. Porque no hay nada más y ninguna otra cosa que a través de esa liturgia, un Dios sirviéndonos. O un Dios actuando en nosotros con ley, actuando en nosotros con evangelio. No hay nada, no hay otra cosa que una liturgia que es formativa también en nuestras vidas. Por eso la ley lex credendi, o sea, cómo creemos, define cómo oramos, y cómo oramos nos enseña o nos muestra cómo vivimos. Y aquí es Dios obrando. Y aquí es el Espíritu Santo obrando a través de sus dones. Las Escrituras definen nuestro dogma y ahí hay una rosa de Lutero como resumen de nuestra fe, de nuestra confesión como luteranos. Ya recordemos, ser confesional no es una opción para nosotros. Ya no confesamos las confesiones luteranas mientras estén de acuerdo a la palabra de Dios, sino que porque están de acuerdo. Por lo tanto, creemos lo que ellas nos enseñan, creemos, enseñamos y confesamos lo que allí dice, y esto define nuestra liturgia. La forma de nuestro servicio. Y esa define, en cierto modo, enseña, moldea nuestra vida. Relación entre liturgia y diaconía, o liturgia y diaconía. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Aportes? Liturgia o liturgia, el servicio de Dios hacia, para, por nosotros. La liturgia. Dios nos sirve. La diaconía. En nuestro servicio hacia el mundo entero. ¿Quién podría leer Santiago 4, 14 al 17? Leo yo, pastor. Dele. La que dijo lo leo yo, no sé quién fue. Yolanda. Yolanda, dele. Santiago 4, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienen obras, está muerta. ¿Necesita Dios mis buenas obras? No. El No, Señor no necesita nuestras. no. Entonces, Sus desdichados y sus pobres sí. ahí está. Ustedes son buenas alumnas ustedes de diaconía, ¿ves? Dios no las necesita, pero el que está a mi lado sí las necesita. Ya mi prójimo es el que necesita de mis buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, aquellas buenas obras
¿cierto? Que son hechas desde la misma palabra de Dios, desde lo que Él nos enseña. Aquellas obras que son hechas como una respuesta, ya como una alabanza a la acción de Dios por nosotros. Obras que son en cierto modo esta diaconía, fruto de la fe. Ya no es que con mis obras voy a producir más fe. Ya siempre uno podría preguntarse, ¿qué es primero, las obras o la fe? La fe es primero y el fruto son las obras. Porque hay siempre un peligro, porque pareciera que nuestro corazón, nuestro viejo hombre, siempre va a pensar, va a intentar, va a creer que sus obras cuenten para algo, que sean sus obras las que sumen un punto. Yo no estoy acostumbrado a que en la vida algo me lo regalen, podríamos decir. Ya, yo no es que voy ando el chinito y le digo, dame 1 kilo de pan, y él me dice, toma, te lo regalo. No, siempre yo tengo que hacer algo a cambio o dar algo a cambio. No es que yo a fin de mes cobre un salario sin hacer absolutamente nada. Cobro un salario porque hice un trabajo durante todo un mes que me hace merecedor de ese salario. Y frente a toda esa dinámica que la vida tiene, la obra de Dios o la liturgia es totalmente diferente, porque es algo que se nos da absolutamente gratis, pero que sí tienen un propósito de mirar al que está a nuestro lado. Y aquí vemos entonces la relación entre el servicio de Dios y nuestro servicio para con el mundo. En términos coloquiales, sería como la relación entre el domingo y del lunes al sábado. Ya, como en términos gráficos. Y no es que Dios actúe en nosotros solamente el domingo. No, escuchamos la palabra de Dios en otros momentos, leemos la palabra de Dios en nuestros hogares. Perfecto. Pero acá quiero centrarlo en eso para que más o menos entendamos esa relación de la liturgia con la vida de ustedes y la vocación de cada una de ustedes. Bueno, una acotación, pastor. Dígame, por favor. Ese versículo siempre ha sido, es peligroso como se interpreta, ¿no? Usted lo está explicando, el de Santiago, ¿no? Porque los católicos sí lo entienden, ¿verdad? Como que es que por obras sí merecemos, ¿verdad? Tener gracia para con Dios. Yo la semana pasada terminé justamente un estudio bíblico sobre el libro de Santiago. Porque habían algunas personas de la congregación que tenían sus dudas cuando leían, por ejemplo, que en Santiago dice que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Y ellos decían, pero ¿cómo, pastor? Usted nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Mire lo que aquí dice. ¿Ya? Cuando lo leímos entero y pudimos ver lo que realmente Santiago nos enseña y nos habla de esta obra como fruto de la fe y no como la razón de nuestra salvación, sino que somos justificados solo y exclusivamente por la fe. ¿Ya? Y como decíamos, cuando comprendemos o cuando vemos o cuando vivimos el servicio de Dios por nosotros, es cuando realmente y verdaderamente podemos servir a nuestro prójimo. Ya, porque está esta relación hermosa entre la liturgia y la diaconía, y una relación que no podemos perder de vista. Porque ¿qué pasa con una liturgia sin diaconía? Es decir, Dios me sirve
y Dios me sirve, y Dios me sirve, y Dios me sirve, y Dios me sirve. ¿Qué pasa en una vida donde hay liturgia y no hay diaconía? ¿Qué dice usted? ¿Puede repetir, pastor, por favor? Imaginemos una liturgia, es decir, el servicio de Dios por nosotros, sin diaconía, es decir, sin que nosotros sirvamos a los demás. ¿Estaría bien? ¿Sí o no? No, No. no, ¿Por qué? porque no estaría dando fruto. No hay frutos, ok. Y quedaría como una palabra vacía, y la palabra del Señor no es vacía. Exacto, ya. ¿Y cuál es el paradigma de la obra de Cristo por nosotros? Uno de los principales paradigmas lo encontramos en la encarnación. Dios envió a su Hijo a salvarnos. Y para eso, ¿qué hizo? Jesús se encarnó. Se hizo como uno de nosotros. Tomó, dice, forma de hombre. Y como hombre, dice, sufrió, fue crucificado, muerto, ya sintió lo que tú sientes, tuvo hambre, tuvo sed, fue traicionado, fue engañado. O sea, él le pasó de todo lo que tú pasas diariamente. ¿Ya? El evangelio, la liturgia necesita encarnarse. Y cuando eso no sucede, las personas dicen, no viven el evangelio de manera tangible hacia el perdido, hacia el desamparado, hacia el empobrecido. Su fe se transforma solamente en conocimientos. Cristo se encarnó. Él sintió compasión de nosotros. Ya, y esa palabra a mí me encanta. La palabra compasión. Ya, porque nos muestra la acción de Cristo. Él es splagnon, esa palabra que suena como media rara ahí en griego, ya que habla de las entrañas, bueno, ese compadecerse, ese ponerse en lugar del otro, pero actuar en favor del otro. Ya, él cuando vio las multitudes que sentían hambre, se compadeció de ellas y les dijo, bueno, que estén bien, vuelvan a sus casas, compren comida en el camino, ya bueno, si tienen hambre, problema de ustedes. No le dijo eso. Él actuó en favor de la necesidad y multiplicó panes, peces, y cuando la gente estaba desorientada y perdida como ovejas que no tenían pastor, él fue y le dijo, rueguen al Señor de la mies para que envíe pastores. O sea, nunca la compasión de Dios o la misericordia divina estuvo separada de la acción, del encarnarse. Y es un peligro cuando nuestra vida como cristianos se vive sin diaconía. Ya, una liturgia sin diaconía, entonces peligrosa, porque justamente este evangelio no se encarna. Para muchos, ¡Lalo! para Lalo también, para muchos la vida de fe es una vida individualista. Ya piensan solamente en una relación vertical entre Dios y ya. El evangelio, dicen, bueno, la salvación es personal. Ok, y se quedan con eso, la salvación es personal. O sea, toda mi vida con Dios depende de Dios y mía, así, aquí nomás. Mi fe, mi relación con Dios, mi relación privada con Él.
El individualismo es un gran problema en el que vivimos hoy como sociedad. Ya hoy el mundo es egoísta. La gente piensa en mí, segundo en mí, tercero en mí, en cuarto en mí, quinto capaz que en mi familia, y si es que. Ahora, el vecino, no, que ese es aquel que me ha hecho algo malo, peor todavía. ¿Cómo me voy a preocupar por él, pastor? Si mire todo lo que él me ha hecho. Ya toda la vida me la ha amargado y usted quiere que yo ore por él. Y usted quiere que yo lo ayude cuando él tiene una necesidad. Ojo, el individualismo, este gran problema de nuestra sociedad, tristemente, se ha transformado en un gran problema en la iglesia. ¿Ya? Donde a veces somos individualistas en varios sentidos. Uno es en el yo solamente. U otro en el solamente. Esto es solo para mi congregación. Solo para los que vienen al culto. Esto es solo para luteranos. Cuando la misericordia no mira al que la recibe. Cuando la misericordia no condiciona. Ya no dice, si tú haces esto, bueno, nosotros te vamos a ayudar o vamos a servirte de tal manera. Somos, como decíamos, individualistas. O, como dice acá, buscamos escapar de realidad, como si las personas y la fe estuviera totalmente desconectado con lo que el mundo está viviendo. Ya, como eran los monjes, como eran las monjas, que se apartaban en sus conventos solamente para una vida de contemplación, oración y alabanza. Ya, la vida de ellos era esa. Justamente hoy leía a propósito de lo que son los oficios diarios. Ya en la Edad Media toman dos caminos los oficios diarios. Y una era lo que pasaba en la catedral, que era como la parte pública, pero otra era lo que pasaba en los monasterios, en los conventos, donde monjes y monjas se aislaban para una vida de oración, de contemplación, de alabanza, entre ellos, encerraditos, sin salir, sin mirar lo que está pasando afuera, sin preocuparse por el que está afuera, no, allí. ¿Ya? Y ellos tenían obviamente su tiempo de oración, lo cual no es malo, pero tenían desde que salía el sol, o desde antes que saliera el sol, ya al amanecer era la segunda oración y así iban en sus tiempos de oración hasta llegar a la noche. Claro, había una liturgia. Había ciertos oficios en los cuales se escuchaban la palabra de Dios. Ahí normalmente eran los salmos, aquello que repetían constantemente, pero estaba totalmente desconectado de la realidad que el mundo estaba viviendo. Para servir al otro siempre encontramos excusas. ¿Ya? La vida litúrgica de esta manera lo que hace es separar la obra de Dios con las necesidades del mundo, que también necesita de Cristo. Y es un problema. La liturgia sin diaconía. Pero también es un peligro el caso contrario, en el cual hay una diaconía sin liturgia. Donde, bueno, como iglesia nosotros nos preocupamos de lo espiritual, del cuerpo que se preocupe otro. No, ese es el rol del Estado. Que el Estado se haga cargo. Que el Estado cuide del cuerpo de las personas, que el Estado se preocupe de darles alimento, abrigo, comida, educación, que el Estado se preocupe de que tenga casa, que el Estado se preocupe de la iglesia. Nos preocuparemos de algo mucho más importante, que es el alma, y únicamente del alma. Y la verdad que allí tenemos otro gran problema. Porque Dios nos salvó y nos redimió de manera completa, en cuerpo
y alma. Él se preocupó de nosotros completamente y nosotros lo vemos eso, wow, en un montón de lugares, lo vemos en el mismo credo apostólico. Cuando nosotros miramos y leemos la explicación del primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y decimos, ¿qué creo? Que Él me ha creado a mí y a toda la Escritura, ¿y qué me ha dado? Cuerpo, alma, razón, ojos, sentido y todo lo mismo, comida, calzado, vida, casa, hogar, esposa. Vemos cómo Dios se preocupa de todas nuestras necesidades, tanto del cuerpo como del alma. Por lo tanto, no podríamos separar ambas cosas. No podríamos preocuparnos solo del cuerpo sin preocuparnos del alma, o solo del alma sin preocuparnos del cuerpo. ¿Ya? Cuando eso pasa, al final nuestro servicio se transforma solo en una obra más. Ya, por ejemplo, ya vamos a ir a darle comida a los pobres. Y bueno, vamos a ir todas las noches a darle comida a la gente, repartimos la comida y nos vamos para la casa. Ok. ¿Qué nos faltó? Ya a veces transformamos, ¿cierto?, nuestra diaconía en simplemente una actividad desprendida de nuestra identidad, de lo que realmente somos, como hijos e hijas de Dios. Preguntas, consultas, comentarios, quejas. Pastor, una opinión. Esta diaconía sin liturgia también podría darse en algunas prácticas, en algunas otras religiones, por decirlo así, donde los líderes, el líder usa o malinterpreta a su antojo o de acuerdo a lo que ellos persiguen, y entonces ellos hacen un uso equívoco de la liturgia. Los congregantes están como sometidos a unas normas donde ellos son los que determinan quién es santo, quién no es, y acondicionan la fe o la necesidad de esos congregantes en atención a prácticas que ellos hacen de la liturgia. Por ejemplo, que si lo del manto sagrado, de que tienes que comprarlo, de que a la salida del servicio tienes que comprar las aguas del Nilo para que seas salvo. Entonces, las personas que no tienen dinero se sienten como fuera, pues, porque no tienen cómo comprar las aguas del Nilo. Los 7 pañitos, el pañito con que le secaron el rostro a Jesús. Entonces, y eso es comandado por los líderes. Los líderes predican eso en sus servicios. O sea, ¿qué es lo que hacen? Manipulan la liturgia. Manipulan con la necesidad de las personas. Exacto. Y entonces la persona se está llevando un mensaje que no es, que está lejos de la misericordia. Nosotros estamos llamados a mirar la necesidad del otro, pero no estamos llamados a manipular con ella, sino que a atender y a brindar dentro de nuestras posibilidades ya lo que podamos ayudar. A veces nos pasa, y el otro día yo conversaba con tenemos que entender que con una profesora de la escuela acá del pueblo, tenemos que entender que uno de los parámetros para actuar misericordiosamente tiene que ver con la necesidad, ya lo que el otro realmente necesita, pero por otro lado con la oportunidad, con la posibilidad real que tenemos de actuar. Yo el otro día, a veces uno cae en la desesperación. Ya como cristiano, yo vivo en un pueblo en la montaña, ya donde las necesidades son muchas y de toda índole, de lo que se pudiesen imaginar tenemos necesidades, ya porque vivimos aislados, porque no hay un buen transporte público, porque no hay ningún otro servicio en el pueblo que no fuera 2 chinitos y nada más, porque no hay una escuela secundaria completa, porque no tenemos, como decíamos, agua potable constante, porque a veces no hay luz eléctrica, porque
Las necesidades son infinitas porque la gente no tiene trabajo. Hablábamos con una profesora y me decía, pastor, es que lo que tenemos que hacer es colocar un internado. Y venía otro, no, pastor, lo que tenemos que hacer es colocar un hogar de ancianos. No, no, pastor, es que lo que tenemos que hacer es colocar un jardín maternal para que las mujeres puedan salir a trabajar. Y a veces nos desesperamos porque las necesidades son muchas. Y como cristianos queremos actuar en pro de esas necesidades, pero tenemos que ver y entender también la realidad, la oportunidad, los dones que Dios nos ha dado, ya las cosas que tenemos para poder servir con calidad, con amor, y no como algo, ¿cierto?, de hacerlo simplemente por hacerlo. Ya aquí en nuestro caso Dios nos ha ayudado a poder ir entendiendo, primero que nada, cuál es la necesidad, pero por otro lado también quién somos y qué es lo que podemos realmente hacer. ¿Ya? Porque claro, cuando entendemos el actuar misericordioso de Dios por nosotros, queremos hacer muchas cosas por nuestro prójimo. ¿Ya? Y a veces cometimos ese otro error, de que queriendo hacer mucho, hacemos muy poco o nada. Ya hay que ser sabios también en cómo vivimos esta diaconía y cómo realmente servimos a nuestro prójimo. Más preguntas, comentarios, dudas. Hasta aquí vamos ya en la lección 5, es decir, ya pasamos la mitad de nuestro manual. Ya solamente, no, sí, la 5. Sí. Nos quedarían solo 2 clases, una donde veremos la próxima clase, la lección 6 y 7. Yo les pido, la lección 6, sobre todo, va teniendo una serie de preguntas para responder. Ya en la restricción número 6, ustedes van a ver, ¿cierto? Lee Lucas 27 y responde. Versículo 27. Ya lea Lucas capítulo 6, lee Romanos 12. Si ustedes pudieran efectivamente completar esas cosas antes de la siguiente clase, ya la lección 6 y dar un buen vistazo a la lección 7, wow, realmente va a ser muy fácil para nosotros llevarlo y trabajarlo el día martes. Así que les invito, hoy día ya no hay mucho más que podamos avanzar en cuanto a la lección 6, pero les invito a que, perdón, en torno a la lección 5, pero les invito a que ya vayan viendo la lección 6 y la lección 7 para que el martes tengamos una participativa clase. Por otro lado, en la lección número 8 ya tengo un material preparado para ustedes donde trabajaremos sobre el concepto de tiempo, año litúrgico, algo bien bonito, y queremos hacer algo bien práctico ese día que ustedes puedan ir viendo con bastante imágenes y todo para que entendamos algo que es muy útil en el servicio que ustedes brindan, en el cuidado de su altar, en el cuidado de la capilla, en las cosas que ustedes preparan, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la última clase. No sé, ¿hay algo más que compartir, Daniel? La verdad que ya estoy listo con la lección. Perdón, ya, tenía el micrófono apagado y Sí. bueno, no pasó, yo creo que está muy bien. Muchas gracias. Para esta explicación acerca de la liturgia sin diaconía y la diaconía sin liturgia, eso es muy importante. Yo creo que es un enfoque que necesitamos tener claro como diaconisas, que nuestro servicio de misericordia, tanto la enseñanza, tanto nuestro servicio en ayuda espiritual, viene de lo que recibimos de Dios en sus medios de gracia, y aparte de lo que recibimos de Dios, no
no, no vamos a poder servir, no vamos a poder hacer la diaconía. Primero es llenarnos y recibir de Dios en su palabra, en su sacramento, y estos son transformadoras para nuestra vida. Es Cristo en nosotros, queriendo servir y sirviendo a prójimo, usando a nosotros como sus instrumentos. Y si no, es una obra social, desconectado de palabra, y nosotros desconectados de palabra va a convertirse en una obra nuestra y no de Dios. Y queremos conectar las personas con diaconía a la liturgia, a los medios de gracia. Entonces somos una puente para conectarlos con nuestro servicio otra vez a la palabra y sacramentos, donde pueden ser parte de la familia de Dios. Entonces van de la mano. Así es. Hay hay un estudio que yo la otra vez leía de Al Colbert. Bueno, que hablaba de los pilares, ¿cierto? Martiria, diaconía, no me acuerdo del otro. Y él hablaba de como la liturgia, como él decía, el glue que va pegando todos los otros pilares de la iglesia. Ya el testimonio, el servicio, todo va siendo como unido justamente con esta liturgia, con este ser, por causa de este servicio de Dios hacia nosotros. Así que bueno, creo que por hoy vamos a llegar hasta aquí. Van a poder acostarse más temprano, solo por hoy. ¿Ya? Yo agradezco también el acostarme más temprano esta noche. Porque más encima recibí una muy buena noticia. Mañana mi hija Martina no tiene clases. Así que no necesito levantarme a las 4:30. Me puedo levantar a las 5:30. Estoy feliz por eso. Ya esa hora va a ser hermosa para descansar. Así que bueno, las voy dejando. Dios las bendiga mucho y gracias nuevamente por aguantarme, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta clase, y estamos ahí a la orden en lo que sea necesario.